Derechos de autor y propiedad intelectual. Hola a todos y a todas, me da muchísimo gusto dirigirme a ustedes con este tema que es muy interesante. Vamos a tener la oportunidad de distinguir entre derechos de autor y propiedad intelectual. Debo decirles, mis queridos y queridas estudiantes, que la propiedad intelectual es el género, mientras que los derechos de autor, los derechos conexos y la propiedad industrial son especies de este enorme género, ¿no? Es decir, la propiedad intelectual definida como un área jurídica que estudia particularmente todas las implicaciones que tiene la creación humana, tiene como partes el derecho de autor, los derechos conexos, que son parte también del derecho de autor, y por otro lado, la propiedad industrial. Vamos a centrarnos particularmente en el derecho de autor. Debo decirles que el derecho de autor tiene como finalidad, mis queridos y queridas estudiantes, la protección, sí, de toda creación humana referida o que concluya en obra artística o en obra literaria. En eso consiste el derecho de autor, en el reconocimiento que se le hace al creador de obra artística o de obra literaria. Yo les pregunto a ustedes, ¿a partir de cuándo se protege la creación intelectual de la persona? ¿Desde que crea la obra literaria o desde que la registra en derechos de autor? Debo decirles que la protección inicia desde la creación misma de la obra literaria o artística. Ojo, no quiero decir con esto que no sea importante la inscripción en derechos de autor. Claro que es muy importante porque de esta manera tenemos la posibilidad de ser, de oponer al mundo, ¿no? O demostrar al mundo nuestra autoría de esa obra en particular, ¿no? Entonces sí es muy importante, pero es muy importante también que adviertan que la protección inicia desde la generación de la obra en sí misma por parte del autor, con independencia si se ha registrado o no se ha registrado. Por supuesto, para poder defender una obra que no se ha registrado, pues tenemos que acreditar que efectivamente fuimos nosotros quienes generamos la obra. Y para ello, pues existen diferentes formas de probarlo, ¿no? Eh, tenemos como parte hoy día de los derechos de autor los que se han denominado como derechos conexos. Los derechos conexos, mis estimados y estimadas estudiantes, tienen que ver con el reconocimiento a quienes, no siendo autores de la obra, han colaborado a través de técnica, a través de creatividad, a través de de aportes que se le han hecho a dicha obra para que ésta tenga una mejor recepción, para que ésta sea, tenga un mayor impacto hacia el público al que va dirigido, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos derechos del autor en sí mismo y derechos conexos de personas que coadyuvan a mejorar la obra originaria antes de ser presentada, ¿no? Al público. Y por otro lado, tenemos la propiedad intelectual, perdón, industrial, que tiene que ver con todas aquellas invenciones, con secretos industriales, con todo aquello que se produce dentro de las empresas y que finalmente inciden de manera importante en el ámbito industrial. ¿Se dan cuenta? Reitero, la propiedad intelectual es el género y de él se desprenden dos grandes áreas. Por un lado, derechos de autor y derechos conexos y por el otro lado, propiedad industrial. Así que sobre esto y muchas otras cosas más vamos a seguir platicando en los siguientes videos. Los espero.